La reparación transformadora intenta revisar los contextos en donde esas violaciones fueron cometidas. Es decir, si nosotros vamos a mirar una reparación integral sin enfoque transformador, las víctimas de la violencia tendrían que regresar a su condición antes de que la violación fuera cometida. Pero cuando hablamos de la transformación, entendemos que hubo unos contextos de exclusión, discriminación o estigmatización en los que, en contextos como los nuestros, colombianos, en donde hay mucha desigualdad, hay bastante pobreza, estas personas de alguna manera ya vivían una situación de violencia. Una violencia no armada, pero una violencia causada por estas condiciones. Entonces, cuando hablamos de la transformación, significa lidiar con esas situaciones y tratar de transformarlas, es decir, cambiar estas situaciones para que estos hechos no vuelvan a ser cometidos, para que haya una real garantía de no repetición, para que las víctimas realmente puedan ser compensadas por el daño causado o la violación a las que fueron sujetas. Yo creo que hay un reto significativo en el tema de políticas públicas para mujeres víctimas. Evidentemente no es solamente a partir de la ley 1448 del 2011 que hay una atención a unas violencias particulares que se viven en el medio del conflicto para las mujeres, sino que anteriormente, con toda la normativa en relación al desplazamiento forzado, la Corte Constitucional, en uno de sus autos de seguimiento, menciona las particularidades de las violencias basadas en género y unas violencias que deben tener unos desarrollos de instrumentos y medidas particulares para atenderlas. En esto la Corte Constitucional y ahora la Ley de Víctimas es muy clara en entender que existen contextos socioculturales que revictimizan a veces a las víctimas, en especial a las mujeres. En estos contextos, ellas pueden ser estigmatizadas, discriminadas y excluidas de las mismas políticas públicas a las que tienen derechos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una mujer víctima de violencia sexual, muchas veces existen muchos prejuicios por parte no solamente de los funcionarios, sino de la sociedad civil. Muchas veces dicen, no, ella se lo buscó, sí, por algo le habrá pasado lo que le pasó. Y entonces esta clase de aseveraciones y juicios se convierten en un escenario bastante grande de discriminación y de doble victimización a una mujer. Por eso yo creo que más allá de hablar de avances, hay bastantes retos que a nivel digamos, de una triada específica que es el Estado, la sociedad y la familia, tenemos en relación con los derechos de las mujeres. Ahora bien, si miramos qué es lo que se ha hecho, en este momento sí existen algunos instrumentos diferenciados para atender a las mujeres víctimas, sobre todo las víctimas de violencia sexual. Hay unos kits, por ejemplo, para entender qué hacer cuando una mujer es violentada sexualmente, y hay muchos funcionarios que han venido, en el tema de salud y demás, que han venido implementando estas acciones. Evidentemente, pues son algunos pasos que van a llevar algún día a entender que es necesario, cuando uno mira el tema de género y las violencias basadas en género, que más allá de la violencia sexual, que es la más visible y una de las más atroces, existen otro tipo de violencias y otro tipo de violencias que de alguna manera a veces son respaldadas por la sociedad, porque no se ha entendido todavía los derechos de las mujeres y mucho menos los derechos de las mujeres víctimas. Entonces creo que en este sentido, pues desde el 2011 hasta nuestros días podemos hablar de algunos avances, pero no necesariamente de una reparación transformadora a las mujeres.